este año está dedicado a un tema muy conocido y, sin embargo, muy poco estudiado. Es bastante sorprendente lo poco estudiado que está, que es la caricatura. La caricatura es, además de eso que vemos todos los días en los periódicos, las revistas, etc., es un género artístico, realmente un género artístico que ha sido trabajado por multitud de creadores. Es un género artístico que además pertenece a una familia superior, que es la familia de lo grotesco. Ya saben ustedes que en arte está lo bello, lo trágico, lo sublime, lo siniestro, por ejemplo, también, y lo grotesco. La caricatura es una parte de lo grotesco cuya emergencia verdadera, a pesar de que hay ejemplos renacentistas, se produce ya en el siglo XIX, a finales del siglo XVIII y comienzos del XIX, es decir, cuando aparecen las sociedades modernas. La caricatura es un género propio de las sociedades modernas y sobre todo de las sociedades urbanas, es decir, de las grandes ciudades que aparecen ya en el siglo XIX. Aun cuando sus orígenes, que es a lo que yo dedicaré mi explicación, son un tanto enigmáticos, la palabra grotesco, por ejemplo, proviene de un tipo de ornamentación que se encontró en el Palacio de Nerón, un palacio enterrado en Roma, un palacio completamente desaparecido, la Domus Aurea. Ahí se encontró ese tipo de ornamentación que se convirtió en el grotesco, el grutesco, porque estaban unas grutas, ¿no? Luego, ejemplos verdaderos de caricatura los encontraremos mucho más tarde. Por ejemplo, en la gran emergencia moderna, que es la Inglaterra de las guerras napoleónicas, y con un pintor extraordinario, que es William Hogarth, de quien hablará Javier Docampo, el director de la biblioteca del Museo del Prado, que es uno de sus grandes especialistas. Si Hogarth es la gran figura inglesa, Daumier es la gran figura francesa. Daumier es un dibujante excepcional, es uno de los grandes dibujantes de la historia del arte y, como ustedes verán en la exposición de Luis Puelles, es además un personaje extraordinario, de un enorme interés. Pero nosotros tenemos en España, naturalmente, uno de los grandes generadores del género, de los grandes creadores del género, que es Goya. Goya es inmenso y por lo tanto es muy difícil reducirlo. De Goya se va a encargar Valeriano Bozal, posiblemente uno de los hombres que más sabe de Goya en este país. El Goya al que se referirá es el Goya más exagerado. Piensen que la palabra caricatura viene de ritrati caricati, o sea, de retratos cargados, como si se forzaran las expresiones, ¿no? Y ese es el Goya de los caprichos, ese Goya de los grabados, el extraordinario Goya de los grabados y el de las pinturas negras. Ya llegando a la época contemporánea, hemos pensado que era muy interesante repasar a los dibujantes y caricaturistas de la República Española. Fue un momento de enorme riqueza de producción de dibujantes ingeniosísimos, extraordinarios, y el que va a tratar del asunto, Andrés Trapillo, es el hombre que lo sabe todo, absolutamente todo, sobre ese periodo. Y finalmente remataremos con lo grotesco y la caricatura en el siglo XX, en la modernidad más actual, gracias a José Lebrero, que es el director del Museo de Picasso de Málaga, que ya hizo una exposición sobre lo grotesco hace unos años, en Málaga, que es en cierto modo lo que nos dio la idea. Espero que después de estas conferencias ustedes se den cuenta de la enorme seriedad de algo que parece frívolo o cómico como es la caricatura.